Somos una iglesia de puertas abiertas. Te esperamos en tu lugar, el Santuario de la Rosa Mística, Parroquia Nuestra Señora de la Victoria. Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar y marchita la esperanza, es momento de cambiar. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, espero que muy bien. Sean muy bienvenidos a una nueva misión de La Otra Cara. En la operación técnica, como siempre, me acompaña Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que el programa de hoy comienza de esta manera. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Bueno, y en días más, algunas señoras cumplen 60 años de egresadas, primeras egresadas maestras del colegio Mater Dei. Por eso vinimos a charlar con Marta Robolini. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Bueno, 60 años y no es poco, ¿eh? 60 años, ya lo creo. Sí. Bueno, ¿y cómo decidiste ingresar al Mater Dei? Bueno, el colegio se inauguró en esa época, en el año 1960. Éramos del barrio, entonces mamá, muy contenta que las hermanas inauguraban un colegio. Perdón, cuando hablas del barrio, ¿qué calle? Acá, la zona de este colegio, es 61, 27 y 28. Y yo vivo en 58, 25 y 26. Entonces, cuando llega la noticia a mi casa de que las hermanas de acá pensaban inaugurar una escuela, enseguida mamá vino conmigo, me anotó, quedamos contentísimos y realmente se corrió la voz en el barrio, como se dice vulgarmente, y nos anotamos un montón de compañeras que salíamos de la primaria, de la escuela 42, también de la zona de 63 y 22, que nos encontramos acá, y bueno, y se formó un grupo hermoso. Se formaron dos grupos en ese año. Era el primero A y el primero B. Las hermanas, con muy buen tino, muy buen criterio, pusieron a las que éramos de la zona en una división y las que provenían de zonas alejadas, como del centro, las que tenían que tomar transporte para venir, estaban en el otro salón. ¿Por qué era esto? Porque las prácticas de educación física iban a ser a contraturno. Entonces, las que vivíamos muy cerquita nos daban la posibilidad de ir hasta casa y volver. En cambio, las que vivían alejadas tenían continuidad. Una vez que terminaba la última hora de clase, sí, las hermanas son muy bichas, muy inteligentes. Sí. Un equipo directivo de sobresaliente. Tengo los mejores recuerdos de ellas. ¿Y te acordás el primer día de clase? El primer día de clase fue emocionante, porque era el cambio de guardapolvo, porque había que cumplir con el reglamento que las hermanas exigían, así que era todo cerradito. ¿Uniforme? No era uniforme, era un guardapolvo cerrado, donde no se debía ver nada de ropa en el cuello. Los zapatos tenían que ser mocasines o abotinados, cerraditos. La pollera no tenía que ser muy corta, el guardapolvo tenía que cubrir la pollera. Y el único detalle era la corbata verde. Eso fue unos años, hasta que llegó el tan preciado uniforme. Ahí sí fue el uniforme, que para los que tienen más o menos la misma edad se acordarán de la famosa casa Gatti Chávez, hermosísima. Y bueno, cumplimos con el uniforme que habían pensado las hermanas para nosotros. Describirlo. Y era una jumper en un tono un poquito raro, porque no podría decir que era gris, pero tampoco podría decir que era verde.
tenía una mezcla de entre el gris verdoso o el verde agrisado, no sabría decir exactamente bien, con la corbata verde, la boina verde, el blazer verde y la camisa color natural. Era un lindo uniforme, lo llevábamos muy a gusto. Bueno, y volviendo al primer día, ¿cómo fue la emoción de ver otra escuela? Sí. E incluso estar hasta con compañeros distintos. Sí, no todos pero eran... me sentí muy a gusto porque el colegio siempre brindó lo que brinda hoy, una calidez y una hermosura que no es lo mismo en todos los colegios. Es decir, acá se respira paz. Éramos 50 alumnas en total, más o menos, en todo este edificio tan grande. Así que yo me sentí muy contenta. Me encontré con 3 o 4 compañeras que provenían como yo de la misma escuela primaria, eso me hizo sentir muy cómoda, pero tengo una cuota bastante sociable, como se puede apreciar. No me costó mucho integrarme con todas mis compañeras. Y bueno, ¿y qué recordás de los profesores? Los profesores, una maravilla. Realmente yo estoy tan orgullosa de haber pasado tantos años porque... No, obviamente que algún profesor me habrá dado un poco más de miedo que otro, pero no porque haya sido malo, sino porque, bueno... O por ahí más exigente. Sí, la impronta. Teníamos una profesora que era una maravilla. En La Plata era lo mejor que había en matemática. Y entonces esta persona, que después la quise muchísimo, pero le tenía pánico, porque tenía... una altura muy grande al lado nuestro, porque era muy corpulenta, muy alta, pero era excelente y era una muy buena persona, pero impactaba la sabiduría que tenía, porque en matemática había que saber sí o sí, y entonces me impactaba un poco, me daba un poco de temor las llegadas de las horas de matemática. Pero después todos los profesores, las hermanas que he tenido acá, han sido maravillosas, divinas. Fue una secundaria para mí maravillosa, pero muy feliz, muy a gusto. Y ahora vamos a Marta. ¿Cómo era como alumna? Yo creo que muy buena, nunca me fui en ninguna materia. Ah, bueno. Será por eso, pero lo que pasa es que no sé si era tan buena alumna, lo que sí era maestra de vocación. Y la queridísima Madre Salomé, que era mi profesora de práctica, habrá descubierto eso, porque nosotros terminamos el magisterio, o sea, la secundaria, en el 64, en diciembre del 64, y en marzo del 65 yo ya era maestra de esta escuela. Ah, qué bueno, o sea que estuviste de los dos lados. Exacto, yo fui alumna hasta diciembre, y en marzo ya pasé a integrar el plantel de maestras de la escuela, junto con a otra querida compañera, María Elsa Sardina, que en estos momentos vive en Córdoba. Las dos comenzamos a trabajar en el colegio por muchísimos años, yo más que ella. Claro. ¿Y cómo fue sentirse del otro lado? Feliz, porque yo quería en la vida ser maestra. Yo quise toda la vida ser maestra. Yo no jugaba otra cosa en mi casa que no fuese ser maestra. ¿Y qué grado te tocó? En ese momento llegué a un 4º grado, después pasé por terceros, por cuartos, por quintos, por séptimos, íbamos rotando, pero todos me parecían hermosos. La docencia es la mejor profesión para cualquier ser humano. Hablamos del primer día de ingreso al colegio, y el primer día como maestra que te enfrentaste con... No. ¿Para dónde voy? Sí, me encontré con esto es una anécdota, me encontré con el rostro de las mamás, porque yo era una jovencita de 18 años, que venía a ser la maestra de un grupo de alumnos que tenían 12 años. Entonces me miraban con cara dudosa, y después, cuando finalizó el año, me dijeron, me lo dijeron. Dice, te teníamos una desconfianza enorme ser tan jovencita, pero estamos tan agradecidas que no nos podía haber tocado una mejor maestra. Para mí una satisfacción. Sí. ¿Cuál era la materia que más costaba explicarle a los chicos? No, a los chicos les cuesta todo, no les cuesta nada. Está el chico que tiene mucha facilidad para interpretar, pero me parece que
no lo digo con vanagloreo, sino con la realidad que me tocó vivir. Siempre les tuve mucha paciencia, mucha paciencia. Entonces yo aceptaba al que era rápido como aceptaba al que tenía más lentitud, porque tenía otra capacidad para resolver las situaciones, pero siempre tuve mucha paciencia. Siempre me sentí, siempre quise mucho a mis alumnas. Yo no alcancé a tener varones en esta escuela, porque todavía en ese momento éramos nada más que mujeres. Pero me sentía querida, muy querida. Y te voy a contar una anécdota, que esto me pasó ahora. Yo no soy de mirar mucho Facebook, pero me dice una sobrina que es docente: tía, por favor, mirá Facebook porque hay algo tuyo, mío. En alguna reunión de amigos alguien pone las fotos, comiendo, estando, y sale mi cara. Entonces, una ex alumna que hoy debe tener aproximadamente 60 años, más o menos 50 y pico, 60, pero las cosas hermosas que dice de mí, yo no lo podía creer. Vive en Bariloche y empieza: esta señora rubia que está en primera plana, tan hermosa por dentro como por fuera, fue mi mejor maestra. Dice, y en el peor momento de mi vida, porque pierdo a mi mamá, ella me contuvo, pero me acompañó, me abrazó, fue un ángel en mi vida. Y sigue hablando, y yo digo, no puedo creer que a los 60 años alguien se acuerde de mí y de esa manera. Es que has dejado una impronta. Y ha habido maestras acá que han sido alumnas mías y me han visto pasar y me han dicho: Martita, yo me siento adelante de las chicas y digo las mismas palabras que vos nos decías a nosotras. O sea que algo habré dejado, porque lo hice con amor. ¿Cuántos años tuviste al frente? Acá 17 años. 17. ¿Siempre acá? Siempre acá. Después me fui al Estado. Me fui al Estado, conversé en ese momento con la madre Salomé, que era la directora, la madre de superiora de acá, y que es la que me había puesto en el cargo. Me sale el nombramiento en el Estado, la titularidad, y yo le comento a la alma, ¿y sabés lo que me dijo? Es lo mejor que podés hacer, porque acá vos no vas a poder hacer carrera, vas a seguir siendo siempre maestra, porque en esa época los cargos directivos lo ocupaban las hermanas. Entonces ella por ese lado lo miraba. No, perfecto, ella me vio y dice: vos tenés que empezar a dar todo lo que sabés a las maestras, no a los alumnos. Claro. Así que le hice caso, me fui y estudié y me consagré como directora de escuela primaria. Y volviendo a Mater Dei, en los años que estuviste de maestra, ¿cómo fuiste viendo el cambio en los alumnos? Porque uno se tiene que asombrar, ¿no? Mira, yo te digo que el cambio lo noto ahora. ¿Sí? El cambio lo noto ahora, en estos últimos años, que yo no estoy acá, obviamente, porque hace muchos años que estoy jubilada de la dirección de una escuela. Pero los años que yo trabajé acá, no notaba que la educación fuese en declive. Al contrario, era o pareja o iba en ascenso, porque los maestros nos preocupábamos mucho y los papás también se preocupaban mucho. Claro. Los papás se preocupaban mucho. Eso sí. Entonces, al nene o la nena que veían flojo, o que la maestra, que en ese supuesto caso era yo, lo llamaba para advertir que apoyaran en tal o cual materia, se hacían presente. Claro. Hoy no se presenta nadie. Cuidado, que si se presentan y llegan a decir algo mal de su hijito, no sé si lo toman a bien. Tenés razón, así es. Es así. Bueno, y son 60 años y hay festejo. Sí, si Dios quiere y la Virgen nos acompaña, como siempre, nos reuniremos el grupo que pueda venir a visitar nuestra querida capilla, que la visitábamos todas las mañanas, a una celebración íntima, sencilla, breve tal vez, pero bueno, para estar recorriendo un poquito las hermosas aulas de esta ¿Y ya has estado en contacto con muchas de ellas? Sí, estuvimos en contacto, sí. Algunas están muy entusiasmadas en venir y otras no es que no estén entusiasmadas, sino que tienen ciertas imposibilidades de acercarse. Claro. Vamos a repetir día y hora para que se acerque si alguien. Es el 29 a las 7 de la tarde
en el Colegio Mater Dei, en la capilla de nuestro querido Colegio Mater Dei, en 61, 27 y 28. Bueno, realmente una charla muy linda. En algún momento vamos a volver a recordar y si hay más con mucho compañeras gusto. que las podamos Perfecto, unir, con mucho gusto, Sería con mucho muy gusto. Ha lindo. sido un placer. Y felices 60 años. Bueno, muchísimas gracias. Da gusto, ¿eh? Pues, Con gracias. 60 años, con tanta memoria. Bueno. Viste que hoy dicen, ¿no? Que Sí. con tantos años ya por ahí no se acuerdan. Así me dicen mis compañeras. Si quieren saber el nombre de alguien, pregúntenle al libro gordo de Petete, que se los acuerda de todos. Otra pregunta, ¿eras de poner 10? Era un poco exigente. A eso iba. Sí. Siempre Justa. fui exigente, justa, pero con amor. Con amor. Y te cuento una anécdota chiquitita. A mí me gustan. Bien. En una oportunidad teníamos una alumna que tenía muchas deficiencias, pobrecitas, en el aprendizaje. Conversándolos con los papás y demás, llegamos a un acuerdo que era conveniente que se quedara en el mismo grado. La palabra repetir. Claro. Repitió. Siempre la acompañé con amor. Nunca la corrí, nunca la ofendí, al contrario. Siempre la apoyaba, la quería, la abrazaba como a todos, pero la abrazaba mucho porque le costaba mucho. Bueno, repitió, la sacaron de la escuela, la llevaron a otro establecimiento. Pasaron muchos años, pero muchos, 30 años pasaron. Un día me encuentro sentada en un consultorio ginecológico y yo siempre leyendo. Entonces estoy leyendo y entra una persona mayor, no tanto como yo obviamente, pero mayor, se sienta y dice buenas tardes, y yo digo buenas tardes y no miro bien. Dije buenas tardes y sigo leyendo. Entonces escucho, señorita Marta. Entonces miro, claro, era una señora regordeta, toda pintada, divina. Y entonces le dije, Sandrita. Ay, dice, señorita, qué hermosura verlo. Dice, ¿cómo se puede acordar de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de vos, hija querida? Dice, qué burra que era yo, ¿eh? No, mi amor, no. Pero quiere que le diga una cosa, fue la mejor maestra que tuve. Qué lindo encontrarse con exalumnos. Claro, pero lo que yo digo es esto. A veces, ciertos docentes, no todos, obviamente, cuando a la criatura le cuesta, entonces es como que lo corren o están siempre recriminando, que no sabes. A ese hay que ayudarlo más que al otro, porque el otro tiene la bendición de Dios, que tiene una cabecita preparada para todo, y este otro no, entonces apoyar con amor. Claro. Bueno, basta de anécdotas. Bueno, ha sido un gusto y felices 60 años. Bueno, muchas gracias. Hasta cualquier momentito. Hasta cualquier momento. Adiós. Seguimos compartiendo La Otra Cara, jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Y el 19 de noviembre se celebra San Ponciano. Ponciano fue el 18º Papa de la Iglesia Católica entre el 21 de julio de 230 y el 28 de septiembre de 235. Ponciano no permaneció en la silla de San Pedro hasta su fallecimiento, ya que renunció, siendo el primer obispo de Roma en la historia de la Iglesia, cuya renuncia fue totalmente confirmada por documentos históricos. Procedió a confirmar la condena de Demetrio de Alejandría, lanzó sobre los textos de Orígenes sobre la resurrección y ordenó el canto de los salmos en las iglesias y la recitación del Confiteor antes de morir y el uso del saludo Dominus Vobiscum, el Señor está con vosotros. Y hablando de San Ponciano, vamos a conocer un poquito cómo fue la construcción de la parroquia de San Ponciano. El 12 de junio de 1883 fue colocada la piedra fundamental, pero la apertura de los cimientos comenzó el siguiente 17 de julio. La obra estuvo a cargo del maestro mayor Clemente Olivera. La primera etapa comprendía solamente la nave central y fue habilitada el 19 de noviembre de 1883, al oficiarse el Te Deum en acción de gracias por el primer aniversario de la fundación de la ciudad de La Plata. La segunda etapa de obras comprendió la torre campanario, en la cual se instaló el reloj el 25 de mayo de 1884 y se colocó la campana de 5 toneladas el 19 de noviembre del mismo año. En 1895 se inició la construcción de las naves laterales a cargo de la empresa contratista Juan
Becci y José Ceni. La parroquia fue erigida como tal por el Poder Ejecutivo de la provincia el 16 de noviembre de 1883. Al año siguiente, Santiago Luro hizo donación del altar mayor al estilo gótico que fue instalada en 1885. La iglesia está ubicada en la esquina de la calle 5 y la diagonal 80, retirada de la línea de edificación mediante un gran atrio que le permite destacar sus características arquitectónicas. La torre central constituye un elemento dominante por su fuerte expresión vertical, pero ese efecto se ve un tanto mitigado por la marquesina antepuesta a la triple portada principal, cuyas pesadas líneas horizontales confunden la buena visión de la delicada ornamentación de la fachada, a la vez que alteran sus proporciones. Ahora, en la otra cara, las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Día 20 de noviembre, Día de la Soberanía, en recuerdo del episodio conocido como la Vuelta de Obligado, ocurrido el 20 de noviembre de 1845. En aquella histórica jornada, el general Juan Manuel de Rosas, al mando de las relaciones exteriores del territorio nacional, decidió enfrentar a las fuerzas anglo-francesas cerca de San Pedro, oponiendo una heroica resistencia. El encargado de la defensa del territorio nacional fue el general Lucio Mansilla, quien tendió de costa a costa barcos acorderados sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las locales. A pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. También se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, en recuerdo de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1954, y de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989. Año 1852 se inaugura el Congreso Constituyente Argentino en el Cabildo de Santa Fe. Y en el año 1820, un cachalote de unas 80 toneladas ataca y hunde el barco ballenero Essex en la costa de Antofagasta, en Perú. 3 meses después son rescatados 8 sobrevivientes en 2 botes, que para sobrevivir habían tenido que comerse a varios de sus compañeros. Estos hechos inspirarían al escritor Hernán Melville para escribir en 1851 su novela Moby Dick. Pasamos ahora a conocer los hechos que ocurrieron en el día 21 de noviembre. Se celebra el Día de la Enfermera. También es el Día Mundial de la Televisión, a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en conmemoración de la fecha en que se celebró el primer Foro Mundial de Televisión. En el año 1969 se establece en Estados Unidos el primer enlace de la red ARPANET, antecesora de la actual Internet, entre 2 computadoras ubicadas en la Universidad de California en Los Ángeles y la otra en la Universidad de Stanford. Año 1916, el transatlántico Britannic, gemelo del Titanic, se hunde en el mar Egeo tras chocar con una mina marina en el marco de la Primera Guerra Mundial. 29 personas pierden la vida. Y pasamos al día 22 de noviembre. Se celebra el Día de la Música. Esto es en recuerdo a Santa Cecilia, patrona de la música, que murió un 22 de noviembre alrededor del año 180. Y también es el Día de la Flor Nacional, el ceibo. En el año 1859 nace en Buenos Aires Cecilia Grierson, la primera mujer argentina que se graduó de médica en el país. Fundó una escuela de enfermeras que lleva su nombre. Murió en Capital Federal el 10 de abril de 1934.
Año 1861, muere en San Juan Paula Albarracín, la mamá de Domingo Faustino Sarmiento. Había nacido en San Juan el 30 de junio de 1778. Año 1963, John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, muere asesinado a balazos en Dallas, Texas, mientras viajaba en un automóvil descapotable durante una campaña para obtener su reelección. Y un 22 de noviembre de 1955, en el marco del golpe de Estado contra el gobierno de Juan Domingo Perón, en Buenos Aires, militares del ejército argentino secuestran el cadáver embalsamado de Eva Perón, que se encontraba en la CGT. Fue devuelto en el año 1973. Año 1949, el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, publica el decreto 29.337 que ordena que las universidades nacionales de ese país sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos, el cual sigue vigente en la actualidad y es por lo que en el 2007 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este día como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Y pasamos al 23 de noviembre de 1811. Se dicta el Estatuto Provisional, que es la primera carta constitucional de la República Argentina. 1983, Alfonsín recibe a las madres de Plaza de Mayo. Año 1987, muere en Buenos Aires Homero Expósito, poeta del tango, autor del bolero Vete de mí y de tangos como Naranjo en Flor, Pedacito de cielo, Afiche, Farol, Pobre piba, Te llaman Malevo, Margot, Flor de lino, Tristeza de la calle Corrientes, Absurdo, Maquillaje, Percal, Yuyo verde, Trenzas, ¿qué me van a hablar de amor?, etc. Había nacido en Campana, Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918. Año 1909, comienza la huelga de las fábricas de camisas en Nueva York, Estados Unidos, en la que participaron principalmente mujeres inmigrantes, en la que reclamaban aumentos de salarios y mejora en las condiciones laborales. Y así pasó en la otra cara la primera parte de las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. En un ratito vamos a continuar con más. La otra cara, jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Y continuando con el cumpleaños de nuestra querida ciudad de La Plata, vamos a conocer en el momento que se realiza el acto donde se coloca la piedra fundamental de nuestra ciudad. A las 4 de la tarde, los funcionarios públicos de mayor jerarquía se ubicaron ante una mesa colocada a corta distancia del centro del círculo y se dio formal comienzo a la ceremonia. Y después de nombrar a todas las autoridades platenses, se procedió a la ceremonia de la siguiente forma. En un punto distante 1,5 metros al noroeste del punto céntrico de la plaza principal, según la traza de la ciudad practicada por el Departamento de Ingenieros de la provincia y aprobada por el decreto 5 de junio último, se dice así: se encontraba preparada una excavación de 4 metros de largo, 3 de ancho y 3 de profundidad, a cuyo fondo, después de bendecida por Monseñor, se bajó una caja de piedra de las canteras de Azul. Esta caja de piedra contenía en su interior otra de plomo, dentro de la cual el ministro de Relaciones Exteriores e interino del Interior, el doctor Victorino de la Plaza, representante del padrino designado por el Poder Ejecutivo de la provincia, el excelentísimo Teniente General Julio Roca, colocó una redoma de cristal que contenía, a su vez, uno de los ejemplares en que fue redactada y firmada la presente acta. Diversas medallas y monedas que los señores presentes depositaron en ellas y los siguientes impresos: una Constitución Nacional, una Constitución Provincial,
una copia de la ley de la ciudad de Buenos Aires para capital de la República, una copia del plano de la traza de la nueva ciudad, una caja elaborada en el taller de carpintería de la Escuela de Artes y Oficios de la provincia, conteniendo diversos objetos trabajados en los demás talleres, y otra conteniendo medallas y monedas de la República Argentina. Una vez colocada dicha redoma, se cerró y selló con lacre con el sello del gobierno. Se soldó una segunda, la caja de plomo, y se colocó encima de ella una plancha de mármol de Carrara que tenía la siguiente inscripción: esta caja contiene el acta de inauguración de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y sobre esta plancha de mármol se colocó la tapa de la mencionada caja de piedra azul. Luego se escucharon unas palabras del doctor Dardo Rocha, y al término de estas palabras, el doctor invitó al arzobispo de Buenos Aires a bendecir la piedra fundamental, con la cual daba comienzo a la ceremonia que describe el acta. A su término, y al procederse a la firma de este documento, era tal el entusiasmo reinante entre todos los asistentes que la comisión de invitaciones no los pudo contener a todos los ocupantes de los palcos, quienes descendieron de ellos y se agruparon alrededor de las autoridades, deseando firmar el acta y recibir la medalla conmemorativa. La piedra fue levantada trabajosamente y depositada en la cripta especialmente construida mientras se entonaba el himno nacional y resonaban disparos de artillería, aplausos y ovaciones. Luego, y hacia la hora del atardecer, se desarrolló el banquete y fue necesario abrir las puertas del pabellón para que entrase un poco más de luz, porque según se comentaba, la tarde era hermosísima, corría un aire fresco y libre, el cielo estaba puro y en el horizonte el sol extendía su rojiza franja, sus últimos esplendores. Y vamos a concluir esta segunda parte con curiosidades interesantes de nuestra ciudad. A ver si usted sabía que la ciudad de La Plata se halla ubicada a tan solo 15 kilómetros de la costa y 50 de la capital federal, que esta ciudad es una de las pocas erigidas íntegramente de acuerdo con un plan urbano completo, que sus calles y avenidas conforman un damero cruzado por diagonales simétricas y con ancho bulevar de circunvalación, que el ingeniero Pedro Benoit fue quien la concepcionó, que cuenta con 6 amplios parques, 20 plazas y 4 jardines, lo que determina que cada 6 cuadras se encuentren espacios verdes. Que en cuanto a la construcción, las antiguas casonas de estilo romántico francés, que aún se conservan, conviven con los modernos edificios de propiedad horizontal, hoy cada vez más luminosos. Que la ciudad de La Plata fue la primera ciudad sudamericana que contó con servicio público y privado de iluminación eléctrica, y esto fue en el año 1884. Que se la llama ciudad universitaria y se debe a su centro de altos estudios, que le otorga a la localidad proyección internacional por la jerarquía de sus facultades y por contar entre su alumnado con estudiantes de diversas nacionalidades. Que la superficie total del partido de donde esta ciudad es cabecera, solo el 10% está consagrado a la actividad agropecuaria, es decir, pese a su fisonomía rural, la región es social y económica urbana. La actividad agraria se centra en la horticultura y la floricultura. La ganadería tiene escasa significación y la agricultura está en crecimiento. Y por último, que la ciudad de La Plata está situada a 19 metros sobre el nivel del mar y su temperatura anual llega a los 16 grados. Bueno, y con esto concluimos en el día de hoy un poquito la historia como homenaje a nuestra querida ciudad de La Plata, que desde la otra cara le deseamos feliz cumpleaños. Y en la otra cara, noticias parroquiales.
el último domingo del año litúrgico, y en este caso es el domingo 24 de noviembre, que se celebra Cristo, Rey del Universo. La celebración de la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el año litúrgico, en el que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la Iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como salvación, revelación y reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si es verdad, Él es el Rey de los judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús no es el rey de un mundo de miedo, mentira y pecado. Él es el rey del reino de Dios que trae y al que nos conduce. Ya comenzaron los actos con motivo del nuevo aniversario de la ciudad de La Plata. Uno de ellos, la catedral de nuestra ciudad, volvió a iluminarse exteriormente y también sus campanas sonaron ante una multitud. La Catedral de La Plata cuenta desde el viernes 15 de noviembre con un nuevo y moderno sistema de iluminación y además su campanario volvió a sonar en una gran y emotiva ceremonia de la que participaron cientos de personas que colmaron la Plaza Moreno. Con la presencia del administrador apostólico, Monseñor Alberto Bochatey, los obispos auxiliares, Monseñor Jorge González y Monseñor Federico Huechún, y representantes de diversas instituciones de gobierno provincial, municipal, instituciones educativas, la catedral volvió a encender sus luces de un espacio dedicado al encuentro de fe y de enorme belleza arquitectónica, que es orgullo de todos los platenses y que está reconocida a nivel mundial entre las catedrales más lindas. La iniciativa, denominada Lumina, Luz, Patrimonio e Identidad, tiene como propósito poner en valor edificios, monumentos y espacios públicos que forman parte del patrimonio platense. Monseñor Bochatey agradeció a todas las personas involucradas en el proyecto. Hay un mundo, dijo, que va a poder contemplar un poco más la belleza de nuestra catedral. Y continuó, es nuestra responsabilidad dar frutos que hacen historia, como histórica es nuestra catedral y nuestra ciudad, la ciudad de lo bueno, de algo bello y algo que ayude a que los ciudadanos puedan vivir mejor. Por otra parte, y acá hay que prestar atención, reiteró el pedido de colaboración de todos, especialmente de los medios de comunicación, para que quienes egresan de las universidades y las escuelas puedan disfrutar de sus logros, pero no ensuciando ni dañando el templo, sino respetando su belleza. Noticias del Arzobispado Platense. Siguiendo con la nueva conformación de las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, la número 125 Asamblea Plenaria ha elegido a Monseñor Federico Huechún, obispo auxiliar de La Plata, como presidente del Consejo de Protección de Menores y Adultos Vulnerables. Felicitamos entonces a Monseñor Federico y rezamos por su nueva responsabilidad. Por otro lado, Monseñor Bochatey y Monseñor González estarán al frente de 2 comisiones episcopales de la Conferencia Episcopal Argentina. Durante esta asamblea plenaria del Episcopado Argentino, que se está llevando a cabo en estos días, Monseñor Alberto Bochatey ha finalizado su servicio como secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Al mismo tiempo ha sido elegido presidente de la Comisión Episcopal de Fe
y cultura. Por su parte, Monseñor Jorge Esteban González ha sido elegido presidente de la Comisión Episcopal de Educación. Y finaliza diciendo: con alegría y esperanza evangélica, ambos pastores se ponen al servicio de la Iglesia argentina desde nuestra Iglesia platense. Y próximamente, Mamantula será declarada patrona argentina de las misiones. La Santa Sede aprobó que Santa María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mamantula, sea declarada patrona argentina de las misiones. El nuncio apostólico, Monseñor Adam Sick, confirmó la novedad al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, mediante una carta recibida el 5 de noviembre pasado. Su vida de entrega y su incansable amor por llevar el Evangelio a todos son inspiración de nuestra misión. Que ella nos guíe, dice, y fortalezca en el camino de anunciar a Cristo con pasión y fe. Y sobre este tema, nos hemos enterado de una linda noticia que quiero darla a conocer. Una de las biógrafas de Mamantula recibió el premio Mujer del Año. La reconocida periodista e investigadora santiagueña Cintia Suárez fue galardonada con el premio Mujer del Año en una ceremonia que se realizó el pasado 18 de noviembre en Santiago del Estero. Cintia ha dedicado su vida a la investigación y difusión de la historia religiosa y cultural de la Argentina, especialmente a través de la figura de Santa Mamantula, una mujer que desafió los poderes de su tiempo y cuya vida ha sido el eje de varios de sus trabajos. Desde la otra cara le mandamos un gran cariño a Cintia Suárez y felicitaciones por este merecido reconocimiento. En la otra cara, continuamos escuchando más efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Día 24, Día del Trabajador Plástico. Año 1859, el científico británico Charles Darwin publica El origen de las especies, donde se encuentran las bases de la teoría de la evolución y del proceso de selección natural. Año 1908, nace en Rosario, Santa Fe, Libertad Lamarque, actriz y cantante. Actuó en películas como Ayúdame a vivir, Madreselva y Puerta cerrada. Fue considerada reina del tango en el Teatro Colón. Murió en México el 12 de diciembre del año 2000. Pasamos al día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Fue instituido en el año 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. También se celebra el Día del Marino Mercante. En esta fecha es en conmemoración de la creación de la Escuela Nacional de Náutica, el 25 de noviembre de 1799, por iniciativa de Manuel Belgrano, secretario de Industria y Comercio del Consulado. Y también es el Día de la Hotelería Argentina. Se celebra esta fecha en recuerdo de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, el 25 de noviembre de 1941. Y pasamos al día 26 de noviembre. Se celebra el Día del Químico. Es en esta fecha en recuerdo de Enrique Herrero Duclos, primer egresado del doctorado de Química, el 26 de noviembre de 1901. Pasamos ahora al día 26 de noviembre, Día del Químico. Se celebra en esta fecha en recuerdo de Enrique Herrero Duclos, primer egresado del doctorado de Química, el 26 de noviembre de 1901. Año 1885. Muere a bordo del buque cuando regresaba de Europa el doctor Nicolás Avellaneda. Se recibió de abogado en la Universidad de Córdoba, se dedicó al periodismo, fue diputado en la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Gobierno durante la gestión de Adolfo Alsina. Asumió como presidente del país el 12 de octubre de 1874 y gobernó hasta 1880. Su obra de gobierno concluye en más la Federación de la Ciudad de Buenos Aires y las luchas contra los indígenas de la denominada Conquista del Desierto,
Había nacido en Tucumán el 3 de octubre de 1837. Y el 26 de noviembre del 2011 la NASA envía la misión Curiosity con destino al planeta Marte, la cual incluye un astromóvil para la explotación de la superficie del planeta. Año 2003, con el trayecto París-Nueva York, el avión supersónico Concorde realiza su último vuelo. Año 1970, se registra el récord de caída máxima de lluvia en un solo minuto, 38 milímetros. Esto es en la bahía Grand Cul-de-Sac, en la isla Saint Barth, en el archipiélago de San Bartolomé, en Francia. Y así pasaron las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Seguimos compartiendo La Otra Cara. Jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Y el próximo 21 de noviembre es la presentación de la Santísima Virgen. La memoria de la presentación de la Santísima Virgen María, que se celebra el 21, tiene una gran importancia, no solo porque en ella se conmemora uno de los misterios de la vida de la que Dios eligió como madre de su Hijo y como madre de la Iglesia, sino porque esta presentación de María alude a la presentación de Cristo y de todos nosotros al Padre, sino también porque constituye un gesto concreto de ecumenismo, de diálogo con nuestros hermanos de Oriente. Esto se ve claramente por el comentario de los redactores del nuevo calendario y por la nota de la liturgia de las horas que dice: en este día en que se recuerda la dedicación, el año 543, de la iglesia de Santa María la Nueva, construida cerca del Templo de Jerusalén, celebramos, junto con los cristianos de la Iglesia Oriental, la dedicación que María hizo de sí misma a Dios ya desde su infancia, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada. Como se sabe, el hecho de la presentación de María en el templo no lo narra ningún texto de la Sagrada Escritura. De él hablan abundantemente y con muchos detalles de apócrifos, esto es, esos escritos muy antiguos que la Iglesia nunca ha reconocido como inspirados por Dios y por tanto como Sagrada Escritura. Pues bien, esos apócrifos dicen que la presentación de María en el templo se hizo con pompa. En el momento del ofrecimiento y durante su permanencia en el templo hubo hechos prodigiosos. María, según la promesa hecha por sus padres, fue llevada al templo a los 3 años, en compañía de un gran número de niñas hebreas que llevaban antorchas encendidas, con la participación de las autoridades de Jerusalén y entre el canto de los ángeles. Para subir al templo había 15 gradas, que María subió sola, a pesar de ser tan pequeñita. Los apócrifos dicen también que María en el templo se alimentaba con un alimento especial que le llevaban los ángeles y que ella no vivía con otras niñas, sino, como se sabe, solo era visitada una vez al año por el sumo sacerdote. La realidad de la presentación de María debió ser mucho más modesta y al mismo tiempo más gloriosa. En efecto, por medio de este servicio a Dios en el templo, María preparó su cuerpo y sobre todo su alma para recibir al Hijo de Dios, viviendo en sí misma la palabra de Cristo. Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Y el próximo 22 de noviembre se celebra Santa Cecilia. La gran devoción popular hacia la Virgen y mártir romana hizo que el nuevo calendario litúrgico conservara su memoria, a pesar de que faltan documentos históricos anteriores al siglo VI. Esta devoción y el mismo patrocinio de Santa Cecilia sobre la música sagrada se deben efectivamente a su pasión, que es posterior al 486.
En ella, la fundadora del título de la Basílica Santa Cecilia de Trastevere es identificada con una santa homónima enterrada en las catacumbas de San Calixto y que había sufrido el martirio durante el imperio del moderado Alejandro Severo hacia el año 230. En la liturgia de las horas se lee: el culto de Santa Cecilia, bajo cuyo nombre fue construida en Roma una basílica en el siglo V, se difundió ampliamente a causa del relato de su martirio, el que se ensalzada como ejemplo perfectísimo de la mujer cristiana que abrazó la virginidad y sufrió el martirio por amor a Cristo. Cecilia, noble y rica, iba todos los días a la misa celebrada por el Papa Urbano en las catacumbas cerca de la Vía Appia, y una multitud de pobres la esperaban porque conocían su generosidad. Cecilia, prometida esposa a Valeriano, en el día de las bodas, mientras el órgano tocaba, ella cantaba en su corazón solamente para el Señor. De este pasaje de su pasión tuvo origen el patrocinio de Cecilia sobre la música sagrada. Después, llegada la noche, la joven le dijo a Valeriano: «Ninguna mano profana puede tocarme, porque un ángel me protege. Si tú me respetas, él te amará como me ama a mí». Al contrariado esposo no le quedó otro remedio que seguir el consejo de Cecilia, hacerse instruir y bautizar por el Papa Urbano y después compartir el mismo ideal de pureza de la esposa, recibiendo en recompensa su misma gloria, la palma del martirio, al que por gracia divina se asoció también el hermano de Valeriano, Tiburcio. Aunque la relación parece fruto de una piadosa fantasía, históricamente es cierto que Valeriano y Tiburcio fueron mártires y que fueron enterrados en las catacumbas de Prestato. Después del proceso, narrado con abundancia de detalles por el autor de La Pasión, Cecilia fue condenada a la decapitación, pero los 3 poderosos golpes del verdugo, no lograron cortarle la cabeza. Era que Cecilia había pedido al Señor la gracia de ver al Papa Urbano antes de morir. En espera de esa visita, Cecilia pasó 3 días profesando su fe. No pudiendo decir ni una palabra, expresó con los dedos su credo en Dios uno y trino. ¿Y por qué Santa Cecilia es la patrona de la música? La mujer pertenecía a una familia acomodada de la época, por lo que tuvo acceso a una enseñanza privilegiada en la que aprendió a tocar instrumentos musicales de la época como la lira, la cítara o el arpa. Según consta, Cecilia cantó en su corazón el día de su boda, mientras los músicos tocaban. Su deseo de no contraer matrimonio y no perder su virginidad la llevaron a tal determinación. Esta situación motivó que el Papa Gregorio XIII la nombrara como Santa Cecilia en 1594, la patrona de los músicos, tal vez por la historia de su canto a Dios, en pos de mantener su promesa, o por una mala traducción de época en sus textos, ya que la palabra órgano significaba fuelle en el siglo III y en el siglo XV hacía referencia al instrumento musical. Según trascendidos, Gregorio XIII reveló durante el nombramiento de Santa Cecilia que ésta había llegado a demostrar un vínculo irrestricto hacia Dios, y su instrumento de unión incondicional fueron los acordes melodiosos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Habrían sido las palabras del Papa. Asimismo, desde la celebración de la música en 1695, la mujer comenzó a representar a los pintores y artistas musicales. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Y así finaliza una nueva emisión de La Otra Cara. Como siempre, me acompaña mi 50% en la operación técnica, Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que los esperamos en una nueva emisión el próximo día jueves a partir de las 5 de la tarde.
¿Por dónde? Por Radio Encuentro, por supuesto. Hasta ese entonces. Y muchas gracias. Cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.